Nuevamente, muchas gracias por asistir a este debate que organiza la Asociación El Foro LVN de Política Exterior en colaboración con la Universidad Schiller, que nos acoge nuevamente como anfitriona y que no podría realizarse o no podría haberse realizado si no fuera con el apoyo de la Embajada de Japón y de Aranza Caballero, que ha puesto pues todas sus mejores intenciones y realizaciones para que este acto se pueda producir. Bueno, generalmente estamos todos observando con mucha atención todas las amenazas que se están produciendo en nuestro ámbito propio europeo, con el fenómeno de la guerra de Ucrania, los debates que estamos teniendo en relación con el incremento del presupuesto en defensa de los países europeos, particularmente en España, pero a veces no nos damos cuenta de que el mundo es más grande que Europa y que hay también amenazas que se ciernen en relación con el Indo-Pacífico. Este tema queríamos plantearlo y gracias a, ya digo, a la Embajada de Japón y Aranza Azul, pues podemos plantear este debate. Va a introducir el acto el secretario de la Asociación LVN, Eduardo Trillo, que es también profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, y que después de mi intervención pues presentará a los distintos ponentes. Después del debate con los ponentes, pues tendrán ustedes la oportunidad de plantear las preguntas que quieran en el coloquio que seguirá a continuación. Nuevamente, muchas gracias a Aranza, muchas gracias, aunque no haya la representación habitual de la Universidad Schiller, a los ponentes, desde luego, y a Eduardo por contribuir a este debate con su actuación como moderador. Muchas gracias, Fernando. En primer lugar, también quiero dar las gracias a la Universidad Schiller. La rectora Alejandra Arón no ha podido asistir y yo en su nombre quiero agradecerles que hayan venido al acto. Y vamos a empezar con esta discusión, este debate sobre el tema de las relaciones del Extremo Oriente con el protagonismo de Japón. Aunque estos días están sucediendo actos importantes en Asia, como es el reciente enfrentamiento entre Pakistán e India, nos vamos a circunscribir al Extremo Oriente, en donde Japón ha tenido un protagonismo muy importante desde finales del siglo XIX, cuando rompe las relaciones de alianzas que había establecido la dinastía Qing de China con estados vasallos, y esto le lanza al protagonismo internacional con posterioridad, y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hemos de hablar no solamente de un gran actor a nivel regional, sino un gran actor a nivel mundial, desde el punto de vista económico, al mismo tiempo que en una nueva fase de sus relaciones internacionales, en lugar de fundamentar su poder en el ámbito militar, lo fundamenta en el económico, y dependiendo en el ámbito militar de su alianza importantísima con Estados Unidos. Japón es uno de los estados clave del nuevo sistema nacido de la Segunda Guerra Mundial, es miembro del G7, es miembro de todos los organismos internacionales, sobre todo los de ámbito financiero internacional, en posiciones clave, y desde principios de este siglo también hemos de hablar de una nueva dinámica en el ámbito de Extremo Oriente, con el retorno de China a la primera línea y su creciente papel y su búsqueda de la hegemonía, no solo a nivel regional, sino a nivel continental y mundial. Ahí se produce un nuevo encuentro con Japón y con los otros países concernidos,
especialmente como puede ser Corea del Sur, Taiwán, Filipinas. China quiere replantear las relaciones internacionales desde una nueva dinámica de poder en este entorno geográfico y de todo esto vamos a hablar esta tarde. Entonces, para esta discusión y este debate tenemos aquí en primer lugar al señor Ginta Kikuchi, que es capitán de fragata de la Marina japonesa y el agregado de defensa de la Embajada de Japón en España. Tenemos también a Santiago Miñano, que es el asesor político y de defensa de la Embajada y después de más de 20 años y es conferenciante y autor de varias publicaciones sobre estos temas, y también al señor Gabriel Cortina, que es consultor en temas de defensa y es miembro fundador de la organización Artículo 30, que es un think tank español que se dedica a estos temas de defensa y de seguridad. Muchas gracias, buena presentación. Encantado a todos, buenas tardes. Es un gran honor para asistir a esta buena oportunidad para nosotros. Muchas gracias por darme magnífica oportunidad. Hoy voy a hablar sobre el tema de seguridad, especialmente Indo-Pacífico y nuestro reformando a fuerzas de autodefensa, se llama Jieitei en japonés. Lo ciertamente me falta de capacidad de idioma, así que me parece un poquito no entienden ustedes. En caso mis asistentes me apoyan. Muchas gracias. Bueno, este es el mundo, este es el mapa que tenemos todos en la cabeza, con el que hemos crecido, y esto es lo que vamos a ver cómo ha cambiado, ¿no? La primera idea es que no hay un orden mundial, ¿vale? Hay varios órdenes mundiales porque hay varias regiones y varios centros de poder. Esta idea creo que es importante para plantear el escenario geopolítico. ¿Y cuál es la idea? Lo que estamos viviendo ahora mismo, que esto se reduce a una competición de grandes potencias, y solo hay dos: China y Estados Unidos. Los círculos son entornos de influencia geopolítica y tienen un centro. ¿Vale? Y este es el mapa del mundo hoy. Y este es el centro geopolítico. Habrá que ver dónde está el centro del centro, ¿vale? Pero esto es, aquí es el escenario que vamos a analizar. Y si nos damos cuenta, en el caso de España se queda absolutamente fuera del escenario geopolítico. Menciono España porque estamos aquí, ¿vale? Entonces vamos a analizar qué ocurre aquí y por qué. Este es el nuevo epicentro geopolítico. Ya no es Europa, ya no es Occidente, ¿vale? Ha pivotado. Y esto tiene consecuencias en todos los órdenes. Esto es el Indo-Pacífico. A nivel académico hay dos enfoques, o bien Asia-Pacífico, sería China, Estados Unidos, o bien Indo-Pacífico, si metemos a la India. La India tiene dos características. La primera es que este no es el tamaño real. Como hay que meterlo en un mapa, hay que reducirlo, pero engaño, es enorme. Y lo segundo diría es que es un continente en sí mismo. De hecho ya es el país es la mayor democracia del mundo, una economía muy importante y es la mayor demografía del mundo. Ha superado ya a China. Y eso tiene consecuencias, ¿no? Lo digo porque a veces hablamos de Asia-Pacífico y Indo-Pacífico. Mirad, para el escenario geopolítico esto es el resumen de la ponencia, ¿vale? Vamos a ver tres cosas: el análisis, dónde está el poder y qué relación tiene. ¿Qué vamos a analizar? ¿Qué podemos analizar en el entorno geopolítico? Actores, intereses, amenazas y escenarios. ¿Qué poder? Hablamos de poder, pero ¿cómo podemos concretar ese poder? ¿Quién tiene ese poder? ¿Cómo se manifiesta? Hay un poder diplomático, hay un poder militar, hay un poder económico-financiero, hay un poder tecnológico y hay un poder de...
competitivos. Gran potencia, tienes estos 5 poderes. Si no tienes estos 5 poderes, no eres una gran potencia. Y lo podrás utilizar en soft o en hard, lo que se llama el soft power o hard power. ¿Bien? Y si no lo tienes, es que no tienes poder. Esto es así, ese es el gran juego. Y luego, ¿qué relación hay? Habrá 3 tipos de relación que vamos a ver. Cooperación. Estados Unidos y China cooperan. ¿Vale? Uno tiene capital y el otro las fábricas. Vamos a ver un montón de cooperación aquí. Hay una relación de competición. Los teléfonos móviles, por ejemplo, compiten Japón tecnológicamente con Corea del Sur. ¿Bien? Es una sana competición. Competimos a nivel de aranceles. ¿Vale? Y hay una confrontación también, como luego lo vamos a ver. Y esto se va a dar constantemente, en todos estos niveles. ¿Vale? Bueno, hay más gente dentro de este círculo que fuera de este círculo. Esto ya plantea todo un escenario impresionante. Y, bueno, aquí son las características básicas de la región. Bueno, pues tiene 38 países, pues aquí está, ¿no? 44% de la superficie mundial, el 65% de la población mundial, ¿vale? Aquí hay una serie de datos que manifiestan la realidad que hay aquí dentro, que es impresionante, ¿vale? No podemos entender Asia-Pacífico Indo-Pacífico sin las rutas comerciales. Vamos a ver que aquí hay accesos y rutas, ¿vale? ¿Quién domina las rutas? ¿Quién tiene los accesos? ¿Dónde se están poniendo puertos en todo el mundo para soportar estas rutas? ¿Vale? ¿Dónde están los núcleos de poder logístico? Por eso en el estrecho de Hormuz no puede haber una guerra con Irán. Son 40 kilómetros donde pasa un porcentaje de energías fósiles impresionantes. ¿Y a dónde van? Aquí. Como haya guerra aquí, nos fastidian. ¿Vale? Así que, ¿qué hay que hacer? Negociar. O ya veremos qué podemos hacer, ¿no? Aquí tenéis una consecuencia. ¿Vale? Lo mismo Canal de Panamá. ¿De quién era el Canal de Panamá? ¿Qué está pasando? ¿Vale? ¿Qué pasa? Pones no sé cuántos mil millones de dólares y se acabó. Eso se llama zona de influencia. Esto es mío. ¿Y qué ha hecho China? Se va. Ya veremos ahora qué ocurre, ¿no? Pero esto es muy importante. Sin esto no podemos entender Indo-Pacífico. ¿Qué ocurre? Pues, por ejemplo, ya vamos a entrar un poquito más en materia, ¿no? China tiene su plan, que es One Belt, One Road. ¿Vale? Esto es la estrategia que tiene China para mantener su gran hegemonía, su negocio, su mercado, sus industrias, su estrategia. ¿Vale? Y esto altera el escenario como luego vamos a ver. Y es un escenario terrestre y marítimo. Vamos a hablar mucho de marítimo, lo naval, Indo-Pacífico vuelve a poner sobre la mesa la importancia del poder naval. Vamos a ver los astilleros. Luego quizás lo veamos, ¿no? O para el turno de preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de barcos se están construyendo? ¿Por qué? ¿Qué alcance tienen? ¿Qué llevan dentro? ¿Para qué sirven? Que no pagan. ¿Vale? Y frente a esta reacción, Estados Unidos también tiene su plan, porque es una gran potencia y quiere estar ahí. ¿Ok? Entonces, todo esto lo va a ir configurando por qué es importante la región del Indo-Pacífico y qué consecuencias tiene. Obviamente, si China tiene un plan, Estados Unidos también. Y los países que forman esta realidad, por ejemplo, este escenario que es el Mar del Sur de China, el resto de países también tendrán algo que decir, digo yo, porque es su frontera marítima. ¿Vale? Aquí están pasando cosas muy importantes que luego vamos a ver. Mirar la India, ¿no? La India es impresionante, los datos de la India. Ahora no podemos resumirlo, pero con este esquemita pues da una idea, ¿no? India tiene una presencia diplomática muy seria, con mucho peso. India tiene un desarrollo, por ejemplo, militar impresionante y tiene armas submarinas. Esto es muy serio. Si tienes armas submarinas y tienes portaaviones, te llamarán de ustedes.
¿Tú quieres ser llamada de usted? Aquí sí. ¿Ves? Porque tienes poder. Entonces, la India sabe lo que tiene que hacer. Porque tiene que defender sus intereses marítimos, navales. Porque aquí hay puertos, aquí hay logística y aquí hay zona de influencia. Eso es fundamental. ¿Vale? Indo-Pacífico es un conjunto de zonas de influencia que crecen, disminuyen, se refuerzan, etc. Ya vamos a verlo, ¿no? E India ha mandado un regalito a la Luna. Esto es clave. Esto es clave. Esto no es un experimento científico-tecnológico para luego hacer una película o un documental muy bonito, ¿eh? Esto es fundamental, lo que ha hecho la India, ¿eh? Entonces, bueno, son tres fotos de un escenario complejísimo que es la India. ¿Qué está pasando aquí? Cachemira, interesante que sí. ¿Vale? Aquí la India tiene 500.000 soldados. Hay que mantenerlos. ¿Vale? Y potencia nuclear. Esto es un juego muy serio lo que está pasando aquí. Y frontera con China, potencia nuclear, ya lo veréis. Aquí es interesante. ¿Vale? Si me tocas el turismo, ¿tiene consecuencias o no? ¿Por qué ha empezado el lío el conflicto entre Pakistán y la India? Porque hubo un ataque a turistas. ¿Vale? Por ejemplo, España, el PIB del turismo es muy serio, es fundamental, es estratégico, ¿no? Bueno, tenemos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el quién es quién, y en torno a la mesa, ¿vale? Tenemos una nación que está en Indo-Pacífico, que se llama China, pero no está la India. ¿Por qué? Por lo tanto, bueno, en 2 estados ya es el Pacífico, pero bueno, miran, aplauden, pero no tienen derecho de veto ni nada, ¿no? No está África, no está América del Sur, no está, solo hay un país de Asia Pacífico. ¿Esto representa la unidad? No, está caduco. Y como está caduco hay una transición, ¿no? Mirad, esta pegatina es importante. Si eres gran potencia, vas a querer esto. ¿Quién está en el Consejo de Seguridad? Todos aquellos que tienen armamento nuclear. En esta región, ¿cómo se traduce la capacidad nuclear en energía? Tenemos que ver el número de reactores nucleares que se están construyendo, que es impresionante. Lo digo porque luego en Europa hablamos mucho de los fondos verdes y, en fin, tenemos otro tipo de políticas, ¿no? Pero ¿qué está pasando en Asia Pacífico? Que tienen otra agenda. Hay otra forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque esto tiene consecuencias. ¿Eh? Hace una semana tuvimos un apagón. Todavía no están claras las causas. Después de una semana. ¡Wow! ¿Vale? Entonces, aquí no va a haber apagones. Porque hay esto. Pues será más difícil. ¿Ok? Y esto significa muchas cosas. Aquí hay una inversión económica brutal. ¿Vale? Y vemos la dimensión militar de esto es esto, los cabezas nucleares. ¿Vale? Misiles balísticos intercontinentales embarcados en aviones, en submarinos o plataformas terrestres. Y esto es un lenguaje. En geopolítica esto es importante. O tienes o no lo tienes. ¿Vale? Entonces, fijaros, es una región que tenemos indirectamente a Rusia, porque está, ¿vale? Rusia muy grande. Corea del Norte. Corea del Norte se define como un estado nuclear, ¿lo sabéis? Lo bueno es que esto garantiza un equilibrio, paradójicamente. ¿Vale? Si todos nos estamos apuntando con una pistola, nadie va a apretar el botón, porque desaparecemos todos. Entonces, paradójicamente se ha llevado a un equilibrio con unas consecuencias increíbles, ¿no? Y por eso es un tema muy delicado. Bueno, es una región con muchas organizaciones, ¿vale? Esto es el ámbito diplomático, ¿no? Los países que forman el Indo-Pacífico se reúnen y tratan de solucionar los problemas, llegar a acuerdos por vía diplomática, por vía de acuerdos comerciales, no solo bilaterales, sino como un todo, ¿no? Está importante Australia es todo un continente, ¿vale? Entonces, lo que pasa aquí es importante y tiene consecuencias, ¿eh? Entonces, aquí vemos que es una región donde diplomáticamente está viva, ocurren muchas cosas, ¿vale? Lo que ocurre es que desde Europa, que nos creemos que somos el centro del mundo, pues parece que las cosas están lejos. Y los que estamos lejos somos nosotros. Porque esta región tiene, por un lado, lo que hemos visto, y por otro lado, Estados Unidos. Y punto.
¿vale? Aquí es el gran juego, ¿no? ¿Por qué he puesto la Unión Europea? Porque la Unión Europea también tiene intereses en Indo-Pacífico. Por ejemplo, Francia. ¿Vale? Es un tema que no conocemos mucho, pero la presencia francesa en la región es impresionante. Aquí he puesto solo un enfoque, que es la presencia militar francesa en la región. Y esto lo pongo, primero, para que nos demos cuenta que al otro lado del mundo también intereses europeos están ahí, ¿vale? Y Francia, que pertenece al Consejo de Seguridad, que es el pivote político de la Unión Europea, tiene intereses en la región. Y esto me ha parecido que es muy importante. Y Europa tiene un planteamiento estratégico de visión de qué podemos hacer en la región. ¿Vale? Por lo menos está escrito. Bueno, cosas que no se ven, pero están. 4. El 5G. Esto es clave. Esto es el futuro. Inteligencia artificial. Computación cuántica. Si lo tienes, ganas. ¿Cuáles son las grandes rivalidades del 5G? China y Estados Unidos. Y esto se llama, este juego, que no se ve, pivota también en la región. ¿Vale? Es fundamental la tecnología 5G. Segundo, cosas que no se ven, pero están muy lejos. Los satélites. Si viéramos el mundo con las gafas de la capacidad satelital, nos quedaremos sorprendidos. Indo-Pacífico es un escenario de satélites. ¿Vale? Muy poderoso, con mucha capacidad. Tanto Japón, como Corea, como la India, por supuesto, China, por supuesto. ¿Vale? Y esto es claro. Las comunicaciones se hacen por cable submarino, no por esto. Tenemos internet gracias al cable submarino. ¿Dónde están el cable submarino? Mirarlo, es que veis sorprendidos. ¿Vale? Siguiente, el tema ciber, fundamental. La capacidad ciber te permite muchas cosas. Y esto es un tema muy serio, que no vemos, ¿vale? Pero que está presente. Y luego, aquí he puesto una imagen de los chips, con Taiwán como referencia, ¿no? El potencial tecnológico que te da este tipo de industria. Eres el proveedor tecnológico de casi todo el mundo. Eso se llama Taiwán, por ahora. Insisto, por ahora. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que estas 4 imágenes también nos ayudan a comprender la región. A nivel económico, ¿no? Los máximos contribuidores del crecimiento económico, bueno, pues vemos la India, China, Japón. ¿Sí? Indonesia también. Entonces, fijaros qué potencial tiene esto, ¿no? El coche eléctrico como un icono. Esto es impresionante lo que va a pasar ahí. La guerra ahora de los aranceles, ¿vale? Que es una guerra, pero también es una colaboración necesaria. Esto es impresionante también. Y luego, clave, esta foto para mí es estratégica, es esencial, que es qué va a pasar con el yuan digital. Esto es importante. El poder financiero y económico. Porque nuestra economía es financiera, ¿no? Y esto es fundamental. Bueno, ya termino con un par de cositas. Las marcas. Las marcas es poder. ¿Vale? Es un tipo de soft power, el poder blando, pero es poder, porque son poderosos. Y fijaros, aquí son las 25 marcas más importantes del mundo y vamos a ver de Indo-Pacífico, ¿no? Una, Samsung, no está mal, TikTok, ¿os suena TikTok? ¿A que sí? ¿Vale? Pues ICBC, esta marca que es China, esta, aquí, Toyota, de Japón, importantísimo, ¿vale? Entonces, bueno, pues vemos que son las marcas más importantes del mundo, muchas son de la región Indo-Pacífico. Y esto tiene consecuencias. Y ya como última idea, pues son 12, esto es para terminar, ¿no? Como una conclusión, lo más importante, Indo-Pacífico no es una zona geográfica, sino una construcción geopolítica. Mirad, lo voy a leer muy rápido. Países y organizaciones internacionales tienen documentos de referencia con estrategias, visiones, directrices y perspectivas. La gente piensa Indo-Pacífico. ¿Qué está pasando
¿Y qué puede pasar? Prospectiva. Aquí hay inteligencia. Esto es muy importante, ¿vale? O sea, es un pivote geopolítico pensado. Es el centro de gravedad de la economía mundial, más del 35% de la riqueza global y el 70% del crecimiento. Podría representar más del 50% del PIB mundial en el 2050. Tiene un alto grado de integración económica, el 60% del comercio interregional, y tiene una clase media. Al final, la tiene. Hay una inversión en innovación, importantísima, tecnología digital, y tiene más del 50% de los usuarios de Internet del mundo están en esa región. Fijaos la capacidad, la inteligencia de datos que da todo eso. 6. Es el escenario de múltiples focos de tensión. Esto es importante, y lo vamos a ver luego. Las Fuerzas Armadas tienen capacidad militar, y no hay una estructura, no hay una arquitectura de seguridad común. Digamos traducido, desde nuestro punto de vista, no hay una OTAN, ¿vale? Comercio y logística ponen de relieve la importancia de lo marítimo, el poder naval. ¿Por qué? Con exportaciones, el Internet, suministro de energía. Otra vez el poder naval. China busca desempeñar un papel protagonista mediante una reconfiguración del equilibrio estratégico. ¿Cuál es la principal estrategia de China? Hacernos creer que no tiene estrategia. Es mi tesis, ¿vale? India puede actuar como contrapeso. Fundamental. E India lo sabe. ¿Vale? 11. Otros países buscan alianzas, asociaciones y acuerdos bilaterales. Pues claro, ¿qué hace Japón? Mira, no, hombre, no. Está, opina, impresiona, y dice que no, o dice que sí. ¿Qué hace Indonesia? ¿Qué hace Corea? ¿Vale? O sea, tienen agendas. Y agendas con objetivos claros y definidos. ¿Vale? Vietnam, aunque sea pequeñito, pero está. Todos estos países. Taiwán, que parece que está en medio, pobrecitos, pero... ¿Vale? Bueno, en fin, que es importante, ¿no? Y luego, la última idea, Estados Unidos está presente en la región. Mantiene alianzas y prioriza sus intereses. ¿Cuáles? 2. Comercio y seguridad. Por ese orden. ¿Vale? Y, por ejemplo, dos aliados súper importantes de Estados Unidos, Japón y Corea. Pues ya está. Sí, en primer lugar, gracias a la Universidad Schiller, ¿no?, por acogernos, ¿no?, y por haber tenido esta iniciativa. Gracias al profesor Eduardo Trillo por la moderación y a Gabriel Cortina también por aceptar su participación. Y gracias a Arantxa, nosotros en la embajada es Arantxa, ¿no?, Arantxa Zuno, por la coordinación, ¿no?, que ha tenido y que sin esa coordinación las cosas no salen. Yo vengo de la sección de defensa, soy asesor de defensa de la embajada y voy a centrarme sobre todo en lo que ha hecho Japón para ir adaptándose a ese escenario que ha descrito muy bien Gabriel Cortina, ¿no? Hay cambios, hay evoluciones y los países deben de adaptarse a esos cambios. Es necesario. Lo que pasa, como decía Ortega y Gasset, la historia determina mucho el presente, ¿no? La historia es un sistema y la historia de los países, si la conocemos, podemos conocer mejor su presente, ¿no? Entonces, para conocer la evolución de la política de defensa de Japón, yo creo que tenemos que irnos pues, al final de la Segunda Guerra Mundial, la tragedia de la derrota, la nueva Constitución y el artículo 9, que he querido ponerlo en su literalidad, porque luego sé que muchas veces os gusta preguntar, ¿no? Entonces, el artículo 9 lo que dice es que el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra, como derecho soberano de la nación y a la amenaza del uso de la fuerza. En realidad, esta primera parte del artículo 9 lo que refleja es prácticamente los principios de la Carta de Naciones Unidas, ¿no? El artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas también establece como principio la renuncia de la guerra a la amenaza del uso de la fuerza para la solución de las controversias internacionales. Y la segunda parte, con el objetivo de llegar a esa aspiración pacifista, no se mantendrá en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire, como tampoco otro potencial bélico.
el derecho de beligerancia del Estado no será reconocido. Durante muchos años, este artículo 9.2, este segundo párrafo, se interpretó como que Japón no podría tener fuerzas armadas, no podría tener un ejército. Y eso fue el caso hasta el año 1954. En el año 1954 se crean la Agencia de Autodefensa porque se interpreta que ningún Estado soberano, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, artículo 51, puede renunciar a la autodefensa en caso de ser atacado. Ese derecho de autodefensa es innato a lo que es el concepto de Estado. Y a partir de esa nueva interpretación se crean las fuerzas de autodefensa con un objetivo puramente defensivo. En esta primera fase tras la Segunda Guerra Mundial, lo que prima es la doctrina Yoshida, un ex primer ministro de Japón que estableció la política de Japón en el sentido de dedicarse a la reconstrucción, dedicarse a la ayuda al desarrollo, fomentar el progreso de los países vecinos y el progreso también de Japón, porque el progreso de los vecinos, igual que sucede ahora, redunda en el progreso de Japón. Como hemos dicho, en 1954 se crean las fuerzas de autodefensa. En el año 2007, no viene aquí, se crea el Ministerio de Defensa. Antes era una agencia de defensa que no tenía rango ministerial. Y ya en el 2014, aunque entra en el vigor en el 2015, se produce bajo el gobierno de Shinzo Abe la primera gran reforma de la legislación de seguridad, con unos objetivos que ya anticipan la evolución de Gabriel Cortina, ¿no? La necesidad de Japón de implicarse un poco más en la solución de los conflictos internacionales, de tener un papel más activo en la política exterior y de seguridad. Quiere decir que ya es una evolución de esa doctrina Yoshida. ¿Qué significó en la práctica estas reformas legislativas? Mayor capacidad de las fuerzas de autodefensa. Por ejemplo, si estaban participando en una peacekeeping operation, si eran atacadas, mayor capacidad para repeler ese ataque. Mayor capacidad para participar en embargos internacionales decretados por Naciones Unidas. Mayor capacidad para hacer operaciones de evacuación de nacionales japoneses. Esto, por ejemplo, ha tenido un reflejo práctico, estos cambios han tenido reflejo práctico en evacuaciones que se han hecho, por ejemplo, en Afganistán, en donde aviones de las fuerzas de autodefensa han ido a rescatar a nacionales, o Sudán del Sur, o sea, tiene una aplicación práctica. Y también aquí se reconoce el derecho de la autodefensa colectiva, es decir, la posibilidad de que Japón ayude a un aliado, a un país amigo, en el caso de que ese país amigo sufriera un ataque y ese ataque pudiera tener repercusiones esenciales para la libertad de los ciudadanos japoneses. Una autodefensa colectiva que también está reconocida en la Carta de Naciones Unidas. Entonces, ya enlazando con lo que ha comentado Gabriel, en la zona del Indo-Pacífico, en la zona que rodea a Japón, están sucediendo unos acontecimientos muy rápidos y que tienen repercusión en la legislación. Por ejemplo, la amenaza de China sobre Taiwán cada vez es más explícita y más reiterada, con presencia de buques en aguas cada vez más cercanas a Taiwán. El creciente acercamiento entre Rusia y China tras la guerra de Ucrania, ¿no? O durante la guerra de Ucrania, con maniobras conjuntas, cada vez con buques más sofisticados y cada vez más cercanas a las costas de Japón. Tensiones en torno al mar de China Meridional, no hay un reconocimiento desde el principio de libre navegación y no se han reconocido laudos arbitrales basados en el derecho del mar respecto a las disputas territoriales en el mar de China Meridional. La proliferación balística y nuclear de Corea del Norte. Simplemente yo creo, ayer ya Corea del Norte volvió a lanzar misiles que cayeron en el mar de Japón, ¿no? Esto realmente lo que genera es una sensación de amenaza fuerte, ¿no? Fuerte.
Antes hablaba Gabriel del conflicto en Cachemira, ¿no? Con 3 potencias nucleares. También rodeando a Japón hay 3 potencias nucleares, ¿no? Y las distorsiones en el comercio internacional de mercancías, boicots a cables submarinos, incidencias en el Mar Rojo que perjudican el comercio internacional. En este contexto, Japón vuelve a reformar su marco, su política de seguridad en el año 2002, en diciembre del 2002. Se establece una nueva estrategia de seguridad nacional, que tiene como principales novedades el concepto de seguridad económica. Se refuerza la percepción del desafío estratégico que suponen las amenazas de China y Corea. Y también se establecen pues, medidas como, por ejemplo, reforzar el mando conjunto, ¿no? También hay una nueva estrategia de defensa nacional para adaptar las Fuerzas Armadas de Japón, fuerzas de autodefensa, a la nueva realidad geopolítica y un reforzamiento de las capacidades que seguramente el agregado hable posteriormente. Un principio fundamental de la política de seguridad de Japón es el concepto de seguridad global entrelazada, ¿no? La célebre frase de la seguridad de Europa y de Asia Oriental son inseparables, que enunció el ex primer ministro Fumio Kishida, ¿no? Que en relaciones internacionales se solía estudiar como la teoría del linkage, ¿no? Cómo los acontecimientos influyen uno sobre otro, ¿no? Y una última reforma reciente, hay ligeros cambios en las directrices para la exportación de equipamiento de material de defensa, que buscan mejorar la posibilidad de cooperaciones con terceros países en programas de equipamiento de defensa. Toda la política de seguridad tiene como objetivo la visión pacifista que está en el corazón de la Constitución de Japón se mantiene. La vocación pacifista de la política exterior y de seguridad de Japón, con un objetivo de un Indo-Pacífico libre y abierto. Aquí tenemos, bueno, países que también han establecido esta estrategia, ¿no? Con los que se está trabajando. En el marco de esta cooperación en la seguridad y para garantizar un Indo-Pacífico libre y abierto, pues hay ejercicios con países amigos y pronto también con España en la región. Y bueno, esto y cada vez la relación con España pues va creciendo con este horizonte de 2 países aliados, 2 países que comparten principios. Estamos reforzando la cooperación conjunta con actividades. Nosotros vemos con muy buenos ojos, por ejemplo, la presencia el año pasado de 4 Eurofighters en la misión Pacific Skies que fueron a Japón por primera vez en la historia, ¿no? Eso es importante. Y cooperaciones marítimas, la escala de buques de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa en Valencia el año pasado. Todo eso está creando sinergias, ¿no? Entre los 2 países, que es el objetivo. Esta foto es en la base de Fitose, de un Eurofighter, y cómo le dan la bienvenida en el aeropuerto con la manguera. Y bueno, actividades que estamos fomentando. Y bueno, como resumen, 2 ideas, ¿no? 2 ideas. Japón adapta su política de seguridad a los cambios. No es que, en ese sentido, tiene una política adaptativa, ¿no? Adaptativa de lo que está sucediendo en el contexto internacional. Y se mantiene siempre, la línea pacifista y de país amante de la paz. Y bueno, ya quedamos para las preguntas. Gracias. Buenas tardes, otra vez. Hablaré sobre la estrategia de seguridad de Japón y las capacidades concretas anunciadas contra las amenazas a las que se enfrentará el país en 2022.
En primero, soy agregado de defensa de Japón. Yo llegué año pasado, ahora trabajando un año en embajada de Japón. Estoy muy sorprendido de mucha gente le interesa la seguridad de Indo-Pacífico o incluye Japón. Hace 10 años nadie le pensaba sobre relaciones con seguridad europea y Indo-Pacífico, pero ahora cambiando. Entonces yo hablaré siguiente dos buenos profesores. Yo hablaré más técnico, porque soy militar. Con el fin de la Guerra Fría, el mundo se enfrenta a una nueva era. En particular, el equilibrio de poder está cambiando, especialmente en la región del Indo-Pacífico, y hay varios países que unilateralmente intentan de cambiar el statu quo mediante el uso de la fuerza. Por ejemplo, se puede en la invasión ilegal de territorios, actividades ilegales en el espacio y cibernéticos también, y los ensayos de lanzamientos de misiles intimidatorios. Además, desde el punto de tecnológico, la guerra está cambiando, o como se ha visto en la guerra de Ucrania. Con el desarrollo de misiles de alto rendimiento o drones IA, geopolítica. La importancia geopolítica de Indo-Pacífico ya ha sido mencionada por ambos profesores. Se trata de una zona en la que se concentran numerosos puntos estratégicos importantes. Mar de China Meridional. China está llevando a cabo la construcción ilegal de bases militares, aunque el territorio está claramente reconocido como filipino, según el derecho internacional. Pero China no detiene sus actividades. En la actualidad, las bases militares chinas de esta región se han mucho modernizado. La situación en Taiwán es muy grave. China continúa con sus actividades intimidatorias, pero la comunidad internacional se mantiene y sigue protestando. Las violaciones del espacio aéreo por parte de China y Rusia superan las 1000 al año rodear Japón. Las intrusiones ilegales en territorios se mantienen en un nivel elevado. China es la segunda potencia económica mundial y la mayor contraparte comercial de Japón. Japón y China tienen una gran responsabilidad tanto en el ámbito económico como en el de la seguridad regional también. La política de Japón consiste en continuar el diálogo y exhortar a China a que actúe de acuerdo con su responsabilidad. Corea del Norte está llevando a cabo lanzamientos de misiles y ensayos nucleares. Durante los 17 años del gobierno del anterior líder,
se realizaron 16 lanzamientos de misiles y 2 ensayos nucleares. Bajo el mandato de actual líder Kim Jong-un, se han producido 203 lanzamientos y 4 ensayos nucleares en los últimos 12 años. La mayoría de estos misiles de corto alcance caen en el mar de Japón. Esto significa que Corea del Norte está desarrollando rápidamente su capacidad en materia de misiles. Se dice que su alcance abarca toda Europa. Estados Unidos actualmente es consciente de la gran responsabilidad que tiene en la seguridad de Indo-Pacífico y ha desplegado sus fuerzas en un amplio territorio. Sin embargo, la estabilidad mundial no puede ser mantenida solo por Estados Unidos, por lo que ha solicitado la cooperación de sus aliados, incluido Japón y Europa. Por lo tanto, la idea de que la seguridad de Europa y Indo-Pacífico son inseparables también influye en la política de defensa de España. Hasta aquí la situación que subyace a la estrategia de seguridad de Japón. Hablo de la estrategia de seguridad de Japón que aprendió de la Segunda Guerra Mundial. Seguirá siendo un país de paz. Por otro lado, la seguridad en Indo-Pacífico es inestable. Es necesario cooperar con los países aliados y amigos para hacer frente a los desafíos que plantean los cambios statu quo. En otras palabras, es importante crear unas fuerzas de autodefensa, se llama Jieitei en japonés, que puedan luchar de verdad el tiempo que se defiende la ideología de ser un país de paz. Esa es la nueva estrategia de seguridad en 2022. Japón publicó 3 documentos estratégicos, como dijo Santiago, en diciembre de 2022. Primero, la estrategia de seguridad nacional. Segundo, estrategia de defensa nacional. Al final, el proyecto de desarrollo de capacidad de defensa. Entonces, para reforzando fundamentalmente la capacidad de defensa, en concreto, se ha asegurado un presupuesto de 260.000 euros para los 5 años hasta 2028. Las partidas específicas de refuerzo se explican aquí. El diagrama de la izquierda muestra el presupuesto de defensa desde que se publicó la estrategia. Y el de derecha significa 7 áreas clave que se presupuestarán y reforzarán adecuadamente en los próximos 5 años. Planes específicos de desarrollos. En primero, stand-off. Se invertirán para reforzar las capacidades de defensa antiaérea para hacer frente a misiles antiaéreos y otros misiles fuera de su alcance. En concreto, se comprarán misiles Tomahawk a Estados Unidos. También se comprarán misiles guiados tipo 12 que pueden lanzarse desde cualquier plataforma. Además, otros misiles, como los hipersónicos. Como demuestran los misiles balísticos de Corea del Norte, es necesario hacer frente a la amenaza de misiles cada vez diversos y complejos. En concreto, se está desarrollando un nuevo buque
Aegis en 2027. Es el radar Spy 7 que utilizará el buque será un sistema común con el nuevo Aegis F-110 de Lockheed Martin en Estados Unidos. Es muy probable que los drones cambien el futuro del combate. Se espera que cambien las reglas del juego. Capacidades operativas multidominio. Además de los dominios tradicionales, es necesario reforzar las capacidades de nuevos dominios, como el espacio y cibernético. Refuerza la función de mando o para el funcionamiento o de autodefensa y mejora sus capacidades de guerra de información. En concreto, se creará un nuevo mando conjunto de operaciones. Su objetivo es el mando unificado de las fuerzas de tierra, mar y aire. En cuanto a la recopilación de información, aumentaremos el número de agregados de defensa a Estonia, a Camboya y Sri Lanka. Dadas las características de Japón, con sus numerosas islas y rodeado por el mar, se creará la capacidad de desplegar rápidamente tropas en islas de especial importancia estratégica. Al final, asegurar, mantener y reparar la munición es una mejora especialmente importante. También hay que preparar, por ejemplo, grandes puertos para darles apoyo. Para concluir, les mire mi discurso como resultado de los cambios en la situación de seguridad. Se está produciendo una concentración de fuerzas militares en la región Indo-Pacífico. Y hay intentos de cambiar el statu quo en colaboración con nuestros aliados y países amigos. Reforzaremos 7 puntos basados en una nueva estrategia de seguridad. Esto significa crear unas fuerzas de autodefensa capaces de luchar de verdad, al tiempo que se defiende la ideología de un país de paz. Nuestro principal objetivo es contribuir a la estabilidad del Indo-Pacífico en cooperación con los países que comparten valores democráticos, entre España. Ningún país puede estar aislado en esta comunidad internacional. Japón seguirá cooperando y colaborando con aliados y países afines para disuadir cualquier intento de cambiar unilateralmente el statu quo por la fuerza que afecte a la paz y seguridad de nuestro país. Al final, we cannot do anything alone. Aprendí esta frase del comandante de la operación Atalanta cuando estaba destinado al Estado Mayor de la operación de antipiratas en Oriente Medio. Todavía la recuerdo, porque es una palabra muy sencilla y bonita, pero he olvidado quién dijo. Espero que esta conferencia de hoy contribuya en alguna medida a mejorar la comprensión de Japón. La paz y la seguridad mundiales dependen en gran medida de la labor que ustedes realizarán a estudiantes en el futuro. Ahora tengo que trabajar. Muchas gracias por brindarme esta magnífica oportunidad.